Ok, aquí empezamos. El ETI comienza en esta parte recibiendo la materia prima, que en este caso es sólida, que sería toda la carne de nuestro proceso. Se requiere que ésta llegue a una temperatura de 7 grados normal, entre 5 grados Celsius sería lo óptimo. Y aquí contamos con nuestro primer indicador. Un círculo sin línea significa que es un instrumento que está a campo, que puedes ver a simple vista. En este caso, la primera letra marca la variable a controlar y la segunda letra marca el tipo de instrumento que es. En este caso, es un indicador. De hecho, me falta esto. TIT, un indicador de temperatura. La segunda T significa que en este caso, no, sabes que lo puedo quitar. No hay mucho problema en eso. Ya después explicaré este punto. Ok, el 01 significa la parte en la que estamos. En esta cuestión es la parte número uno. Nuestra carne avanza y llega a un tanque de refrigerado, ya que en dicho video que tenemos se mostraba que necesitaba refrigeración. Esta es la estructura que siempre va a estar, aunque uno nunca lo coloque. Por lo general, muchos autores tratan de evitar colocarlos porque ya se intuye que esas partes ya están. Empezamos por esta. T, temperatura, y E. La letra E significa que es un sensor, alguien que toma ciertas características de un ambiente y envía una señal. Aquí 02, que ya estamos en el segundo aparato. La letra T, en este caso, significa que es un transmisor. Un transmisor se caracteriza por tomar una señal, modificarla para arrojarte un valor o una magnitud y enviársela a un controlador, ya sea por una señal magnética, electromagnética, neumática, eléctrica o mecánica, o de cualquier otro tipo de señal. Por eso, todos aquellos que tengan como segunda letra la T y dentro de un círculo, significa que son transmisores. Y cualquier círculo que cuente con una línea que lo divide a la mitad significa que es disponible para el programador. O sea que por lo general puede ser un pequeño chip dentro de dentro de un circuito que tú nunca lo vas a ver. Aquí para agregar de segunda sería de vuelta un indicador que estaría oculto dentro del sistema. Más que nada es para mostrar lo que siempre va a haber. Es muy similar a este, que digamos, este nada más tú lo puedes ver y en este está dentro de un sistema. Un círculo con dos líneas que lo divide significa que está a la mano del operador. Y en este caso tenemos T y C. I de indicador, C de controlador. Y aquí la variable temperatura. En este caso se puede entender como un panel en el que te muestra una pantalla el valor exacto de dicha magnitud que estamos controlando y controlador, que serían los botones para que tú puedas darle una orden de que en este caso aumente o baje la temperatura. Manda una señal eléctrica. Recuerden que las señales eléctricas se representan por medio de líneas punteadas a un controlador de temperatura. Eso significa que él manipula de manera directa a ese aparato que regula las condiciones. Y en nuestro caso, que manda una señal directa al enfriador para controlar la temperatura fría de nuestro almacén. Después sale de aquí y se mueve todavía como materia sólida. Estos dos puntos significan que son materia sólida y pasa a este tanque abierto. Nada más para simular, ya que aquí se hacen dos procesos, que es la limpieza y ¿cómo sería? Y el troceado. La limpieza es separar el hueso de la carne, separar la carne del hueso, los tendones, ligamentos y demás tejidos que no necesitamos. Aquí marco 03 porque ya es otra etapa, ya es otro proceso. Y H, en este caso, la letra H significa, ¿cómo se llama? Acción manual, que debe ser hecha a mano. Aquí tenemos de vuelta un indicador de temperatura, porque en todo el proceso se requiere controlar la temperatura de nuestra carne, ya que esto evita que se oxide la hemoglobina, manteniendo ese color rojo de la carne, además de que evita la proliferación de bacterias. Una vez que ya fue separada la carne de lo demás, fue troceado, pasa el clasificador. Aquí de vuelta, ya tengo marcado 04, otro proceso. H de vuelta, que es una acción manual y un indicador de temperatura. En este caso, puedes imaginarte lo que sería como un termómetro, ya en un proceso real.
Aquí de vuelta son círculos sin líneas, lo que significa que están a campo, que los puedes observar, pero que no van a estar a tu alcance, no los vas a alcanzar. Aquí separamos, por un lado va la carne, por el otro van los demás tejidos, grasas y demás. De vuelta, en cada uno tiene su propio, ¿cómo se llama? Su propia medidor de temperatura. Y estos tanques más bien serían los contenedores en los que son movidos, ya que tú puedes observar en el video, que se usan contenedores grandes para mover la carne. Seguimos avanzando y cada uno pasa a su respectiva trituradora. Aquí. Esto es lo que te digo, donde se puede resumir. Vas a ver que muchos autores van a resumir sus DTIs en solo dos figuras, que son las más importantes. O sea, velo de esta manera. Que yo me puedo ahorrar todo esto quitando ciertas esferas, porque ya puedo intuir de que ya están ahí. Tiene que haberlos para que los demás funcionen. Pero las que nunca puedo quitar son el controlador central, el que va a indicar las órdenes a todos los demás, y el transmisor, el que va a tomar la señal y convertirla en una magnitud que la va a enviar. Aquí, de antemano, yo intuyo que que en este caso aquí ya debe haber un sensor que va a enviar su señal a un transmisor que la va a modificar para darme un valor, una magnitud. Esto digo, una línea que está dentro de un circuito, ponle en un pequeño chip, manda su señal eléctrica a un indicador controlador. Esto recuerdas, es de vuelta un panel en el que va a tener una pantalla que te va a mostrar el valor de dicha variable y vas a tener los botones para controlar dicha variable. Recuerda, y va a estar a la disposición de nuestro operador porque tiene esta doble línea. La señal baja a un controlador de temperatura que sería ya el que maneja el acceso directo a la temperatura de nuestra trituradora. Esta ya funciona de manera automática en todo momento para todas horas. No necesita ser apagada o encendida más que para cuando se terminan los turnos. Esta trituradora acá abajo, lo único que la diferencia es su número. Lo único que la diferencia es su número, ya que cada una es un proceso diferente. Acá pone que sería la grasa y acá sería la carne. Ambas siguen siendo una materia más o menos sólida, aunque para este punto ya es más viscosa. Y seguimos representándola como materia sólida. Pasan una vez que ya ha sido molida y la pasamos a nuestro mezclador. Aquí en el mezclador, pues como dijo el profe, debo eliminar algunas cuestiones, así que de preferencia voy a borrar esto de aquí. Relleno de forma, blanco, contorno de forma, sin contorno y listo ya. Elimina esa cuestión que al profe le incomodaba. Entonces, este es un proceso complejo, el mezclador. Recuerda, aquí llega la carne y siempre se le van a agregar, ¿cómo se llama? Se le agregaban estas cuestiones. Agua para mezclarlo y endulzante. Cada uno cuenta con su propia tubería y su propia válvula. Estas válvulas son válvulas de control que pueden ser operadas por un sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el sistema central, que es este FIC, la variable flujo, indicador, que será la pantalla, y C, controlador. En este caso, usamos un rectángulo para marcar que maneja varias funciones y además de que es un panel más grande para que nuestro operador lo pueda alcanzar. ¿Qué va a hacer? Aquí tenemos un sensor aquí y un sensor acá. Estos van a mandar sus señales a los transmisores. Estos son los transmisores de flujo. Si ves, todos tienen el 0,9 porque siguen siendo parte de este proceso. Estos, mediante una línea punteada, envían su señal, ¿pánico? Envían su señal al controlador, que sería el panel. Este ya adentro analiza los datos y nosotros ya de aquí podemos operar. Una vez que mandamos una orden, la línea punteada significa una señal eléctrica que manda una señal a estos. F significa flujo, Y significa transductor. El transductor tiene más que nada dos funciones. La misma que el transformador de tomar una señal, modificarla, darte un valor
y un valor, una magnitud. Y la segunda es tomar una señal y cambiarla a otro tipo de señal. Esta línea puntera significa que entra como señal eléctrica. Este rombo y cuadrado significa que es un transductor y la Y igual refuerza que es un transductor. Mientras que esta línea recta con dos líneas que la dividen, dos líneas paralelas que marcan una división, significa que es una señal neumática, que por lo general significa que es una que empuja por medio de aire. Y este recuadro que marca I diagonal P significa que la señal eléctrica se cambia por una señal neumática. Si ves, en ambos lados son exactamente lo mismo, simplemente que cada tubería mueve su propia sustancia, pero si ves, el proceso es el mismo. Un sensor, un transmisor, que manda una señal a un controlador, que manda de vuelta su señal a un transductor, el cual realiza el cambio de energía eléctrica a energía, digo, señal eléctrica a señal neumática y acciona la válvula de control que hace que se cierre en mayor o menor medida. Pero estas tuberías no se pueden dejar en el aire. Por ejemplo, esa tubería de agua y esa tubería endulzante no se pueden dejar en el aire. Tienes que ver de dónde provienen. Por ejemplo, aquí la tubería endulzante, vemos que atraviesan, pasa por encima de estas pequeñas curvas, es para indicar que es otra tubería que está pasando, para que en el diagrama no se confundan líneas que se cruzan y demás. Igual esta de acá tiene su propia línea que cruza. Cada tubería avanza hacia su propia fuente. Aquí ya los tengo marcados. Acá es tanque de endulzante. Endulzante, a ver, es más grande. Da, 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 da. Tanque de endulzante. Ahí lo tenemos. Volvemos. Mm, Entonces, aquí está. Estos tanques, voy a usar el tanque de agua en este caso. Mira, en este punto hay un sensor y en este punto también aquí hay un sensor, en este pequeño punto de aquí. Y si ves, tal vez son sensores para la variable de nivel. Son indicadores de nivel. ¿Por qué tengo dos? Porque un indicador me va a mostrar en zona alta y en zona baja. El de zona baja, qué tanto líquido hemos soltado? Y el de zona alta, ¿hasta qué punto ya está llegando, si está llenando? Entonces, cada indicador va a mandar su señal a este transformador, que recuerda, no solo cambia la señal y te arroja un valor, sino que es capaz de enviársela a un controlador. Y si ves, ya cada uno tiene su propio número. Este 11, este tiene 10. Que cada uno es un proceso diferente, que se lleva de manera autónoma. Estos mandan su señal al, al controlador indicador de flujo, que en este caso puedes mirarlo como un panel que el operador puede controlar para regular. ¿Para regular qué? Ahorita vamos en el. Y si observas, todos los círculos llevan su línea divisora, lo que significa que están al alcance del programador. O sea que puede ser un pequeño chip que está dentro de un circuito que el operario de este tanque no va a ver, sino solamente el de sistemas. Y si ves, se repite para ambos tanques sus respectivos indicadores, sus respectivos transformadores que envían su señal al controlador y estos mandan su señal a los controladores de, digámoslo, función directa. Usando este que es más claro, manda una señal eléctrica a de vuelta un transductor, que esta vez su función va a ser de vuelta tomar esa señal eléctrica y transformarla en señal neumática, que están marcados por este cuadro. Aquí puedo observar de vuelta este cuadro. Toman la señal eléctrica y la convierten en señal neumática, las cuales van a cerrar en mayor o menor medida sus respectivas válvulas de control. Aquí esta en especial, puedes observar que tiene un pequeño arco para marcar que es una línea, una tubería que cruza para llegar a las bombas centrífugas, que estas serían las que impulsan el líquido hacia las válvulas y de ahí a sus respectivos tanques de almacenamiento. Y aquí que sería la simulación de los carros, nuestro proveedor que nos trae la materia prima. Entonces ya,
Vimos cómo es que el endulzante y el agua son suministrados, bueno, en este caso su propio proceso, y cómo por medio de estas tuberías son suministradas a nuestro mezclador. Aquí tenemos ahora dos indicadores que recuerdan. Esto ya es, digamos, otra forma de mostrar cómo es que funciona un indicador. En este punto hay un sensor, en este otro punto hay un sensor. Recuerda, como tiene letra Y y está encerrado en un rombo y en un cuadrado, significa que es un transductor, que toma la señal de los indicadores, no, de los sensores, toma la señal de los sensores que se encuentran en estos puntos, la convierte para darte una magnitud, en este caso, el tiempo. Y la letra E significa que es un indicador, o sea, si hay una I, significa que hay como una pequeña pantalla o algo que te muestre el valor tal cual. A ver, este pequeño error de acá y listo. Aquí tenemos un transductor indicador de tiempo, no de temperatura, y un transductor indicador de tiempo. En la variable de tiempo se marca con la letra K. Entonces, una vez que nuestra carne ya ha sido mezclada con endulzante y agua, se les agrega la sal común de toda la vida, la sal de nitrito como conservador y las especias. Las especias son ya dependiendo de cada zona, de cada lugar, cómo es que les agrade. En este punto, nuestra mezcla es pasada, en este caso puede ser aún considerada como sólida quizás, a esta tolva, que va a ser la que va a empujar me han dicho, va a concentrar toda nuestra mezcla hacia la embutidora. Aquí se manejan dos variables. S, que es la velocidad, y P, que es la presión. ¿Por qué? Este sistema de embutidoras ya maneja ciertas presentaciones de qué tan largo debe ser la salchicha, desde los 10 a 20 centímetros. Hay algunos que te los venden 10 centímetros, 13 centímetros, 13,5, 15 o 20. Por eso es que se maneja la variable de la velocidad. ¿Qué tan rápido ¿cómo se llama? La carne para ser enrollada? Ya que eso marcaría qué tan largo va a ser la salchicha. Y aquí la presión, ya que indica en el video que nuestra mezcla es impulsada por presión para que pueda ser enrollada en ¿cómo se llama? En esta bolsa que las protege. Entonces aquí se repite el proceso, un poco ya más complejo, porque si ves, aquí en ambos casos transmisor, cuento con mi transmisor, que envían su señal a sus respectivos controladores. Recuerda, la C es controlador y si tiene la letra I significa que tiene una pantalla para mostrarte el valor exacto. También recuerda en este punto de aquí y en este punto de aquí sus respectivos sensores. Mandan la señal al controlador que va a ser el que va a actuar de manera directa sobre la máquina. Aquí, controlador de velocidad, controlador de presión y van a actuar sobre estas variables de nuestra embutidora. Y recuerda, ya están marcados como número 12, que este ya es un proceso totalmente distinto y pertenecen exclusivamente a este proceso. A este proceso. Una vez que nuestra salchicha ya ha sido empacada dentro de sus, ¿cómo se llamaba esto? Cartílago, colágeno de bovino, pasa al horno. Aquí es donde se controla, sí, sí me acuerdo. Se calienta a unos 75, 70, entre 76 y 80 grados Celsius. Esto para hacer que la carne como que se madure y que cambie su color y textura. Aquí, de vuelta, tenemos una señal que va a ser tomada de este punto por el sensor, la va a enviar al transformador, después de vuelta,
la línea a la mitad, que significa que es uno que está oculto, y va a ser enviada a un TIC. Y mira, como tiene dos líneas que lo dividen, significa que está al alcance de nuestro operador, por lo que de vuelta va a ser un panel con su pantalla que te va a mostrar el valor de la temperatura y sus botones para controlar las acciones de aumentar o bajar la temperatura. Y este controlador va a enviar su señal a un segundo controlador directo, a este controlador directo, que va a actuar sobre nuestro horno para regular la temperatura de manera directa. Una vez que ya ha sido calentado, recordemos que tiene que ser enfriado. Pasa aquí como todavía como materia sólida y pasa a este tanque donde se le va a rociar con agua fría. Esto ya es mostrándolo como un proceso automático. Y mira, dejando de lado el funcionamiento de este condensador para ahorrarnos espacio y demás, suponiendo que aquí ya no se envía agua fría, o digo, agua fría, este proceso de mojado con agua fría debe ser entre 5 y 10 minutos. Tiene de vuelta su propio proceso para controlar qué tanta sale. Tenemos aquí un sensor que va a mandar su señal a, en este caso, otro tipo de instrumento. Flujo, indicador, temperatura. Digo, no, flujo, indicador, transmisor. Transmisor, recuerda, va a mandar su señal eléctrica por medio de esta línea punteada al controlador. Indicador nos muestra que va a tener una pantalla para que digamos, se pueda ver quizás. Y tenemos la línea que lo divide, que significa que va a estar oculto. No, ¿sabes qué? Mira, como es un sistema que está oculto, entonces pues no hay necesidad de colocarles ahí. Simplemente lo quitamos y punto. Ahora, tenemos, ¿cómo se llama? Que la manda su señal al controlador. Este de vuelta manda una señal ahora a este transductor que va a transformar esta señal eléctrica en una señal neumática para abrir o cerrar en menor medida esta válvula de control. Y recuerda, este transductor está aquí siempre acompañado de su símbolo que indica el cambio de una señal a la otra, de señal eléctrica a neumática. Y una vez que la salchicha ya ha sido remojada, bueno, ya se le ha dado su baño de agua fría, pasa por último a este tanque de refrigerado, en el que se controlan dos variables. La humedad, que es representada por la letra M, y la temperatura. Aquí se aconseja que esté guardada entre -1 y -5 grados Celsius. Y aquí desde vuelta se repite su proceso. Temperatura, no, aquí me faltó. Aquí está. Temperatura, y todo está ahí porque es totalmente innecesaria. Temperatura transmisor. Aquí en esta esquina ya se tomó la señal de un sensor que le envía al transformador, no, transmisor, que envía de vuelta una señal eléctrica al controlador. Y esto, y de vuelta, como es un rectángulo, va a ser un panel que va a estar a disposición de nuestro operador para que pueda controlarlo. Y recuerda, temperatura, indicador, que significa una pantalla que te dará el valor exacto, y controlador para manipularlo. Manda una señal eléctrica al controlador directo que actuará sobre nuestro tanque de refrigeración. Y acá tenemos otro que va a tener su propio sistema para la humedad. Borramos de vuelta esta ahí porque es innecesaria. Transmisor de humedad. Dividido por su línea, indica que está oculto para el operador, pero solamente el programador puede acceder a él. O sea que va a ser un pequeño chip. Manda su señal eléctrica a este panel para controlar la humedad. Aquí se recomienda que la humedad debe ser de 90%. Por eso va a tener su pantalla para marcarnos el valor exacto, controlador, que va a mandar una señal eléctrica al controlador directo de la humedad, que ya va a ejecutar la acción de lo que corresponda para este proceso, por medio de esta señal eléctrica. Entonces,
Esto ya sería todo el proceso. Si ves, en muchas cuestiones no informé las variables exactas o me faltan algunas variables porque eso ya es cuestión de verlas en el video y de agregarlas en la diapositiva correspondiente. Entonces, a ver, ya con este punto podemos cerrar la grabación.